que también es una reflexión. ¿Está Panamá preparada para asumir un desafío como es un terremoto? Y bueno, en Panamá tenemos muchos asentamientos informales. Es un tema de seguridad y salud pública. Sí. Y créeme que yo le agradezco mucho a los panameños porque la organización que hubo en esos días, mientras organizábamos cajas, no eran solamente venezolanos. La mesa está servida. Comienza a la mesa con Gabo Grimaldo. Bienvenidos a su programa A la Mesa. Hoy me acompaña un orgulloso chiricano y profesional de la arquitectura, con quien hablaremos sobre la importancia de esta profesión en la creación de ciudades sostenibles, desarrollo urbano y el respeto a las normas que nos permiten tener ciudades más funcionales y debidamente organizadas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a la mesa. Agradecido, Gabriel, de compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Gracias, Juan Pablo, de poder estar compartiendo esta mesa contigo para hablar una de las profesiones más bellas del mundo, que es la arquitectura. Para mí es considerada como una de las artes más hermosas y que forma parte de nuestro día a día en las ciudades. Exactamente, importante crear espacios para que sean habitados por nosotros, nuestras personas, tengamos el confort y podamos habitar cada vez mejor las ciudades, las comunidades y nuestros diferentes lugares de nuestro país. Así es, Juan, y precisamente hablando de ciudades no solamente sostenibles, sino también funcionales y seguras, en este medio de esta situación o época un tanto difícil para nuestro hermano país Venezuela, que ha vivido una tragedia con este doble temblor que se desarrolla y que se puso a prueba la construcción de las zonas costeras de esta área de Venezuela, y creo que vale la pena hablar de la importancia que tiene la arquitectura en crear lugares más seguros, ¿no? Correcto. Está demostrado que hacer buena arquitectura acompañada con un buen diseño estructural, aplicado siempre en la construcción, nos va a traer beneficio y nos va a ayudar a salvaguardar las vidas que son tan importantes. Necesitamos actualizar nuestro REP estructural, tomando en cuenta estas situaciones, nos alertan a mejorar cada día el diseño y la construcción. Exactamente, es muy cierto lo que dice Juan. Y ahora que te mencioné, y esta parte la vamos a desarrollar más adelante en el siguiente bloque de este programa, porque vamos a andar en muchos temas, vamos a presentar muchos ejemplos para que toda la teleaudiencia de Hispania pueda entender un poco más de la importancia y de cosas que nos pueden funcionar al momento que vamos a construir una casa, un apartamento o un local comercial, lo que sea. Hablando con Juan Pablo Ortega, cuando te mencioné en la introducción que es un orgulloso chiricano, iniciamos hablando desde lo general. Cuando estabas pequeño, ¿dónde pensabas que ibas a llegar cuando estabas grande? Naciste en Chiriquí, cuéntame cómo fue esa niñez. Bueno, tuve una infancia muy alegre, acompañado de mis familiares. Recuerdo siempre con mucha emoción mis tíos, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, siempre compartiendo con ellos la naturaleza, estar en el campo, en los ríos. Me desarrollé en el área de Concepción, Volcán, Cerro Punta, siempre rodeado de animales y naturaleza. Compartí con mi abuelo ese crianza de trabajo, Sí. de siempre tener importancia en el campo, en la producción. Sin embargo, siempre fue importante trabajar desde pequeño, me lo inculcaron y eso he estado desarrollando trabajo en todas las áreas donde me he desempeñado. Creo que has dicho unas palabras muy claves que representan a la provincia chiricana, pero cuando te menciono Chiriquí, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Verdor, naturaleza, tranquilidad, gente buena, gente trabajadora y calidez, tranquilidad. Lo has definido muy bien. Es una provincia que nos ha dado tanto, que queremos tanto y que nos están viendo también ahora a través de las pantallas de Hispania Media. Y hablando de Chiriquí, de la infancia, ¿qué fueron esos aspectos que te marcaron desde pequeño y que dijeron, yo me voy a ir por la arquitectura? Bueno, un dato curioso porque inicialmente yo no pensaba en arquitectura. Ah, no. Siempre pensé en un tiempo en mi infancia de repente algo relacionado con veterinaria o la medicina. Ok. Cuando fui desenvolviéndome en mis estudios de secundaria me di cuenta que no era lo mío, que de repente quería estudiar algo más práctico y hubo una posibilidad de estudiar piloto. Sin Ah, embargo, mira. no se concretó piloto de avión. Estuve en una academia militar en la Policía Nacional, donde ascendí como cadete. Sin embargo,
analizando en ese espacio me di cuenta que quería estudiar algo, que quería formar una carrera. En ese momento estaba el boom de la construcción, Ok. me llamó mucho la atención, residía allá en Panamá y ese impulso que siempre tuve de mi madrina de estudiar, pues me llevó a elegir arquitectura como una opción muy viable. Sin embargo, yo sabía que era un estudiante muy práctico y dudaba a veces porque sabiendo antes de entrar que tenía que estudiar mucho, ¿no? Y quería como una carrera más práctica, pero decidí vamos a estudiar arquitectura. No fue fácil, la arquitectura te pone muchas veces a prueba, Así es. hay que ser muy resiliente, pero esas pruebas me ayudaron a crecer y a ser un mejor profesional. Gracias a Dios me gradué y estoy desempeñándome. Tuve la oportunidad de estar desde segundo año de universidad en una firma de arquitectura donde estuve compartiendo con diferentes profesionales, arquitectos, ingenieros, nutriéndome de esos Así. Eso conocimientos ayuda mucho. y muy contento ejerciendo la profesión. Oye, qué bueno, Juan Pablo, ver todo eso. Y te entiendo perfectamente, porque para los que no saben, yo también soy arquitecto. El arquitecto es un profesional que debe tener una visión general de todo el contexto y del entorno en donde va a crear una obra arquitectónica para dar solución a necesidades de las comunidades. Creo que has tocado puntos clave dentro de todo este proyecto de desarrollo académico que has estado trabajando también en firmas de arquitectos. Y creo que es una oportunidad muy buena y pieza clave para ser lo que eres hoy y todo lo que has logrado a través de tu vida. Juan Pablo, cuando estaba en esta época de estudiante de arquitectura, ¿hubo una persona que te haya marcado bastante tu rumbo dentro de esta profesión? Bueno, sí, hubieron muchas personas. Nuestros profesores, Siempre, ¿verdad? Nos sí, inspiran. siempre nos inspiran. Otros profesores, los profesores más difíciles también te ponen a prueba, Claro que que sí. eso te ayuda a impulsarte. Yo puedo, yo voy a hacerle frente a esto porque esto es apenas estás comenzando. O Sí. sea, tenemos que seguir adelante y sin duda en el ámbito familiar, mi madrina que siempre estaba pendiente, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Cómo te vas a desarrollar profesionalmente? Eso me Claro. impulsaba a ver en qué espacio profesional yo iba a desarrollarme. Luego, cuando estudié arquitectura, que estaba por emprender a mis primeros trabajos, tuve la oportunidad de ingresar a una firma de arquitectura. Agradezco al arquitecto Carlos que me dio esa oportunidad. Sabes que esa primera oportunidad siempre es difícil, pero yo no, definitivamente estoy agradecido porque tuve el espacio, siendo estudiante con muy poca experiencia, poder entrar a una firma de esta envergadura. ¿Qué es lo que más disfruta de esta profesión? Bueno, hay muchas cosas que yo disfruto dentro de la profesión. Sin embargo, he notado que antes de dibujar, de proyectar cualquier línea, analizar, analizar el entorno. Claro. Por eso la importancia de la planificación urbana, del urbanismo. Analizar cada vez que voy a hacer algo, cuestionarme por qué lo hago, para qué lo hago y para quién lo hago. Para quién muchas veces sabemos, las personas. Sí. Lo que tenemos que identificar son otras áreas, ¿no? Si es pública, si es semipública, si es privada, si es deportiva. Me gusta que la arquitectura se integre y que dé mucho espacio para otras áreas que nos puedan nutrir y que se complementen todas las áreas de diseño. Otra cosa que también me gusta mucho es ver la obra, lo que ya diseñaste a la realidad, ¿no? Esa transición de la proyección del diseño y que ese diseño se convierta en una obra es, yo creo que la satisfacción más Sí, grande, ¿no? definitivamente. Tener proyectos que ya se hayan desarrollado de diferentes escalas. No necesariamente Así una es. casa, puede ser hasta un diseño de interior, te quedó muy bien, hubieron cambios, a veces hay muchos cambios durante el proceso, pero significativamente ver la obra construida. ¿Y cómo tú defines tu estilo o tipología arquitectónica? Bueno, soy sincero, soy funcionalista. A ver, sí, Eso es cuéntame. lo primero y la estética lo segundo, pero me gusta que los espacios puedan ser utilizados de usos múltiples. Me gusta aprovechar el espacio al máximo
que un espacio creado se pueda utilizar de diferentes maneras, de diferentes formas, que estén bien comunicados, sean accesibles y sobre todo muchas veces lo más sencillo, a veces lo más difícil. Hablándote un poquito de salud y bienestar, he tenido la oportunidad de diseñar espacios deportivos, complejos deportivos. Me ha interesado mucho esa área. Creo que es un Brinda, complejo grande en Bugaba, ¿no? claro que sí, el complejo deportivo Alejandro Sudro Chávez. Hay una propuesta muy interesante para esa área y de verdad que ese proyecto lo disfruté mucho, aprendí mucho, me abrió muchas posibilidades de ver la arquitectura de otros espacios, Claro. el espacio deportivo. De hecho, a mí me gusta realizar algunas actividades deportivas y físicas, por lo que me inspiró más a proyectar espacios muy bien pensados. Y es clave tener el conocimiento de lo que estás haciendo y es lo que a donde voy. El arquitecto es un profesional multidisciplinario. Si tú vas a diseñar un hospital, debes tener un conocimiento de algo de salud. Eso también te ayuda a tener un conocimiento en otras áreas. Por ejemplo, si vas a hacer una escuela, en temas de educación, los espacios de los salones, la cantidad de estudiantes que van por aulas. Cuando vas a diseñar un parque, también lleva sus requerimientos. Y vamos aquí donde está lo que es el reglamento estructural de Panamá, que es lo que vamos a hablar más adelante en nuestro siguiente bloque, pero quiero que nos explique qué es este reglamento y para qué no funciona. Bueno, el REP de Panamá es reglamento estructural que está reglamentado en nuestro país. Se ha estado actualizando constantemente. Creo que recientemente tenemos vigente el 2021 y Sí. probablemente viene otro en camino. Es muy importante hacer énfasis en este reglamento, tomando en cuenta las últimas catástrofes que hemos visto ha sucedido en América, eh, poder mejorar y prepararnos como profesionales y preparar a la sociedad de construcciones más reforzadas que nos permitan proteger y salvaguardar la vida de nuestra población. Claro, además de esto también complementarse no solamente con este reglamento, sino también con temas de sistemas constructivos que se estaría manejando de acuerdo al tipo de edificación. También poder identificar cuáles son los puntos más vulnerables de nuestro país para así también adecuar el tipo de arquitectura de acuerdo a la exigencia que tanto en terreno como las Mm. inclemencias del tiempo también pueden incidir en la creación de esta vivienda. ¿Qué tal, Juan? Si antes de desarrollar todo este tema, vamos a una pausa para comerciales y regresamos a nuestro siguiente bloque para desarrollar este punto tan sensitivo que ahora está como en la palestra pública de la importancia de la arquitectura frente a estos catástrofes o desastres naturales. Las imágenes que hemos visto recientemente en Venezuela nos recuerdan que un terremoto dura segundos, pero sus consecuencias pueden marcar generaciones. Hoy queremos hablar de cómo la arquitectura, la planificación urbana y el cumplimiento de las normas pueden hacer la diferencia entre una tragedia y una historia de supervivencia. Y precisamente, Juan Pablo, después de haber visto esta nota, vamos a abordar este tema tan importante y creo que a muchos panameños les interesa. Pero inicio con una pregunta, que también es una reflexión. ¿Está Panamá preparada para asumir un desafío como es un terremoto? No está preparada, sin embargo, creo que se puede ir preparando. Ya tenemos ejemplos de lo que ha sucedido y esto eh, nos notifica que estamos indispensables a cualquier desastre natural, no solo un sismo, sino también inundaciones y otros tipos de desastres naturales. Por eso es importante planificar las ciudades y todas las áreas de nuestro país, tomando en cuenta las áreas de mayor riesgo. Te puedo mencionar que en Chiriquí, Veraguas, zona de Bocas del Toro, casualmente son las áreas donde más frecuentan los sismos. Hace unos años atrás, casualmente estaba en una oficina en el piso 22. Hubo un pequeño movimiento sísmico y ese era el último nivel y se sintió de verdad el movimiento del edificio, tanto así que una compañera intentó bajar las escaleras, se levantó de su puesto y yo le dije, ¿para dónde vas? No puedes usar el ascensor y no puedes bajar las escaleras, se está moviendo el edificio. O sea, es impactante, pero hay que reaccionar de una manera lógica, que uno tiene que estar preparado para esa situación, buscar un área donde te puedas proteger,
debajo de una mesa, debajo de algún marco estructural, siempre tomando en cuenta la seguridad humana y las medidas de prevención. Entonces, partiendo de ahí, siento que necesitamos mayor educación, mayor transmisión en los medios, cómo te puedes proteger tú mismo bajo estos desastres naturales. ¿Cuáles son las primeras acciones que debes tomar? Definitivamente que si estás dentro de un edificio, no puedes bajar, pero tienes que buscar lugares y áreas seguras donde puedas proteger tu Así es, vida. claro. Has mencionado unos puntos clave, Juan. Definitivamente nunca estamos preparados para un desastre natural porque no sabemos cuándo, ni dónde, ni cuál es la magnitud. Entonces, lo que sí podemos estar preparados es con el conocimiento de cómo reaccionar a ese tipo de inconveniente o afectación por un desastre natural y de acuerdo a dónde nos encontremos. Como arquitecto ya acabas de tener una visión, ya tú tienes un conocimiento previo para eso, pero existen personas que no tienen ese conocimiento de saber Sí. cuál es un marco estructural, cómo hacer un triángulo de vida con elementos de soportes que nos puedan cubrir si caen cosas de encima. Y creo que eso es importante que se vaya creando como una cultura en nuestro país. Has mencionado también los lugares como más vulnerables que ya todos conocemos, Chiriquí, el área de Bocas del Toro, ahora en el área de Azuero se está presentando bastantes movimientos telúricos, así como en la zona también hacia San Blas han ocurrido, y creo que debemos estar alerta, más que todo y con este conocimiento previo de cómo accionar. Dentro del tema de la arquitectura, mencionaste aspectos como marcos estructurales, lugar en puntos donde no hay que bajar las escaleras, utilizar los ascensores, que son como que fundamentos claves y que siempre se nos repiten en las escuelas o en lugares donde tenemos este tipo de capacitaciones. Hablando desde la parte de arquitectura, si nos referimos a un edificio, vamos a decir de apartamento, que es lo más común que tenemos acá, ¿cuáles son esas partes o piezas claves más comunes para uno cubrirse en un momento de un movimiento telúrico? Sí, probablemente debajo de una mesa. Claro, fuerte, Lo más ¿cierto, no? rápido, si No estás una en la mesa vidrio. sala, si estás en la sala, debajo de una mesa, si estás en el cuarto, debajo de la cama, Claro, porque los escombros te puedes proteger de esos así escombros, que es. es lo más probable que pueda suceder, que te caiga un escombro, y eso salva la vida. Son cosas sencillas que las personas, por educación, ya deberíamos tener. Sí, Sin embargo, siento, como tú también lo mencionas, necesitamos educar a las personas a que se puedan proteger. La medida más rápida dentro de un edificio es buscar estos elementos que existen, una mesa, una cama, debajo de ellas y proteger su vida. Y luego ver si existe la posibilidad de que puedan salir después que sucedan estos acontecimientos. Y bueno, también hay que seguir viendo las normativas de seguridad, revisarlas, el diseño estructural, el REP, la construcción. ¿Estamos cumpliendo realmente con lo que exigen las normas panameñas? También hay que revisarla. claro que sí, Juan Pablo. Has mencionado cosas que me llamaron la atención sobre el respeto a las normas o reglamentos estructurales de Panamá. Te puedo hablar de mi experiencia personal que he visitado otros países. Me he dado cuenta que en comparación, aunque las comparaciones no son muy buenas, Mm, Panamá tiene un buen ámbito de la construcción, tiene un mayor respeto de las normas constructivas, viendo desde la perspectiva y comparando con otros países, por ejemplo, en Sudamérica o en Centroamérica. Yo creo que eso es parte de que tenemos una ciudad bastante joven, una república, pues joven, tenemos un nivel de construcción bastante joven que sea adecuado a las exigencias actuales y a los estándares de calidad. Y creo que eso me da como un poco más de seguridad de los espacios donde estamos usualmente conviviendo, porque se notan bien el tema de refuerzos, columnas, vigas, se maneja también el tema de vigas sísmicas, pese a que en Panamá no es muy frecuente, no estamos mm. acostumbrados a eso, como por ejemplo con Costa Rica, que sí vive más frecuentemente el tema de los movimientos telúricos. Panamá, ¿sientes tú que tiene como que va como adelante dentro de este recorrido hacia llegar a una excelencia Mm. constructiva? Bueno, sin duda, siento que podemos mejorar como país todas las normativas de construcción, la obra, pero sin embargo siento que también somos un país que gracias a Dios no han ocurrido estos desastres de gran magnitud
cosas que sí han ocurrido en otros países como Japón. Japón Sí, actualmente está muy bien ese todavía hay preparado, un temblor fuerte. pero es porque ya ha vivido, y podemos decirlo con mucha frecuencia, este tipo de desastres, lo que los ha obligado a prepararse constructivamente, construir mejor, tener tecnología a la vanguardia y poder dar frente ante estos desastres. ¿Qué tan importante es diseñar pensando en riesgos naturales? Es tan importante porque es la manera de poder salvaguardar las vidas humanas. Lo más importante de nuestra profesión es crear y construir espacios pensados para las personas, para que sean habitados, para que sean cómodos, seguros. Y como arquitectos también, sumado a lo que acabas de mencionar, tenemos que empezar a anticipar al momento de diseñar, planificar y con una visión a futuro. Si coloco esta vivienda aquí que está cerca de un río, el cauce va a aumentar el nivel con las lluvias, hay deslaves o hay un movimiento telúrico, ahí tengo unas rocas en la parte de atrás. Es importante anticipar también, ¿no? Correcto, sí, mira, eso pasa con frecuencia. A veces las personas saben que no pueden construir cerca de costas marinas, de costas de ríos, a la orilla de barrancos, cerros, y eso pasa con frecuencia lastimosamente en nuestro país. Las personas siguen construyendo en estas áreas que son propensas a inundaciones, a áreas sísmicas o áreas que taludes de tierra que cuando hay época de lluvia, hay áreas afectadas por derrumbes, pero también tenemos que tener en cuenta que debe existir un mecanismo de ir supervisando esas áreas y de alguna manera ir instruyendo a esas personas que no pueden, porque son áreas de problemas o desastres naturales, Vulnerables totalmente. vulnerables. Y es aquí donde surge otra pregunta ahora que estás mencionando esto, Juan. ¿Existe la construcción perfecta o es mejor construir con criterios adecuados? Yo me voy con la de criterios adecuados. Bueno, nosotros que estamos en esta área sabemos que la construcción pasa muchas cosas. El diseño es una base fundamental sin duda, Sí. pero en el proceso constructivo nos vamos dando cuenta que inclusive tenemos que modificar, ajustar, corregir en el proceso de construcción. Sin embargo, ese es el sentido, ir mejorando los espacios en el proceso de diseño y construcción. Y no creo que haya obra perfecta, pero sí hay obras que se construyen con los mejores criterios. Y también, ¿por qué no asesorarnos? Si tenemos alguna duda o algo, buscar las personas indicadas. Ahorita que acabas de mencionar sobre el asunto de que sí, tenemos que hacer bajo los criterios, las construcciones y todo eso, pero también existe una realidad no solamente en Panamá, en cualquier parte del mundo. Hay asentamientos informales. ¿Cómo podemos equilibrar o tratar de mejorar esta falencia que tienen las comunidades con estos asentamientos informales que se convierten más adelante en una bomba de tiempo cuando ocurren, por ejemplo, sismos como los que ocurrieron aquí en Venezuela? Sí, bueno, en Panamá tenemos muchos asentamientos informales. Es un tema de seguridad y salud pública Sí. que debemos tomar medidas muy drásticas porque definitivamente son personas que están en riesgo constantemente y tenemos que mejorar el tema de planificación urbana, abordar el tema desde el tema de salud pública, porque son áreas que no cuentan con las infraestructuras adecuadas, desde, tomando en cuenta desde buenas aceras, calles, caminos, espacios públicos. Entonces, sin duda, son áreas que son propensas a cualquier tipo de desastre. Cuando hablamos, vamos ahondando en el tema de la construcción en sí, desde la perspectiva de la arquitectura, cuando comenzamos el proceso de planificación y de diseño, ya es importante considerar los criterios que vienen de estudios previos. ¿Cuáles son estos estudios que son importantes al momento de iniciar una construcción? Sí, mira, siempre se nos pide estudio de impacto ambiental. Si hay un Claro. área que no ha sido construida, no hay nada allí, hay vegetación, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, un estudio de suelo, un análisis de suelo, muchos temas antes de construir. Desde el diseño, con el diseño estructural, con el ingeniero estructural, vamos analizando el terreno, qué se puede construir, qué podemos construir, bajo qué criterios estructurales podemos desarrollar un proyecto ahí. Entonces, ahí sin duda necesitamos siempre tener de la mano un ingeniero estructural que te pueda ir asesorando y te pueda ir diseñando
un edificio, una casa con los mejores criterios, tomando en cuenta el terreno y la zona. Ahora que estamos viendo todos estos desastres que ocurrieron en Venezuela, hablaste de los estudios de suelo. Esto es fundamental porque de acuerdo a estos estudios de suelo, que no es más que son las perforaciones que nos dicen cuáles son el tipo de cargas que pueden asumir para el tema de las fundaciones, profundidades. Vemos que en La Guaira, en Venezuela, donde es la parte como más afectada con estos terremotos, es muy similar a la parte de la ciudad de Panamá porque son zonas costeras. Aquí la importancia entonces de los estudios de suelos en estas zonas, por el tipo de tierra que hay, de la mar y todo lo que hay que realizar, es importante también, ¿no? Correcto, sí, en zonas costeras son zonas importantes tener un buen estudio de suelo porque el terreno es diferente. Tiene diferente composición y se necesita una estructura más pensada, mejor diseñada, más reforzada, Sí. inclusive hasta más profunda. Claro. Y tomando en cuenta los retiros, ¿no? Si son áreas costeras, tener un buen retiro como nos indica la normativa. Y aquí es importante respetar exactamente esta normativa que nos menciona de que si hay que tener un retiro de X tiempo de la línea de alta marea, es importante respetar lo que muchas veces dice, no, pero es que aquí nunca crece tanto. No, pero vienen momentos en donde hay una marea muy alta, que es algo inusual, y ahí se van todas las casas y lo que podemos ver a veces cuando hay inundaciones o puede existir un maremoto o algo así, y son los primeros que se van a ver afectados. Y mencionar también a lo que acabas de decirnos sobre los estudios de suelo, que existen aquí, por lo menos en Panamá, diferentes tipos de suelo, como el arcilloso, el arenoso, o el que tienen rocas, que es como más funcional para el tema de fundaciones, ¿no? Correcto, sí. Mira, tenemos que respetar la naturaleza. La Sí. naturaleza a lo largo de la historia nos ha dado muchas señales. Tenemos que pensar bien dónde vamos a construir, qué vamos a construir y siempre tener personal idóneo de las áreas. ¿Crees que en Panamá hay suficiente cultura de prevención para atender estos desastres y también para construir con conciencia? Ujú. Bueno, tenemos muy poca cultura, siento yo, de prevención, pero podemos mejorarla. Sí, claro. Podemos hacer conciencia mediante la educación de prevención ante desastres naturales y cómo podemos actuar mediante diferentes medios, impulsados por el gobierno, impulsados por personas interesadas, por ONG, por especialistas del tema. Podemos crear espacios para que las personas puedan poder educarse de la mejor manera y poder hacer frente ante esta situación. Juan Pablo, ahora que mencionaste sobre cómo atender o accionar a los sismos, si estamos en estructuras que son muy vulnerables, ¿qué recomendaciones nos puedes dar desde el punto de vista de un conocimiento de un arquitecto a realizar al momento de estar en una estructura muy vulnerable si hay un terremoto? Ahorita se abre un debate Ujú. en Venezuela de que muchos que fueron encontrados estaban debajo de los marcos de puertas, pero quizás no eran marcos que son reforzados. Y aquellos que fueron encontrados con vida estaban en sitios donde había como un triángulo de vida, que tenía un mueble muy fuerte, una mesa muy fuerte, como nos mencionaste, o una cama que los ayudó a amortiguar ese golpe de los escombros cuando le cayeron. Entonces, hemos visto que hay un cambio en el tema de la arquitectura y el sistema estructural en las casas. Sí, correcto. Mira, depende de muchos factores porque hay construcciones livianas, Claro. que la estructura básicamente son las fundaciones. Que son casas de un nivel o de 2 plantas máximo. Correcto, y son las paredes son livianas, estructuralmente no te pueden proteger de nada. Y de hecho se evidenció en videos en Exacto. Venezuela las casas que se construyeron prefabricadas, porque son Claro. casas prefabricadas. Sí. Se vio cómo se movía la casa como si fuera un cartón, una Sí. cajeta, y se veía la estructura que era una lámina de metal. Y aquí es importante aclararle a los televidentes que la pared tiene como función cerramiento, más no Correcto. es estructural, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, cuando hay vanos, por ejemplo, en ventanas, Sí. puertas, se recomienda y la norma lo exige que se hagan los vanos estructuralmente. Claro, en la parte con las barras de acero, en las partes estas de los refuerzos, ¿no? Correcto. Entonces, siempre es importante saber dentro de vivienda qué espacios están reforzados estructuralmente para poder tomar en cuenta.
De nuevo, si los objetos que tienes a tu mayor alcance es una mesa o una cama, eso te puede salvaguardar y te puede ayudar mucho a proteger la vida. Y tenemos que aprender a conocer nuestros entornos habitables. Por ejemplo, si hay un movimiento telúrico, yo no me puedo poner abajo de un abanico porque es algo que me puede caer encima, o una lámpara, o al lado de un ventanal que el vidrio, por el tema del movimiento, se rompe. Y más si no es un vidrio templado, porque sabemos que el vidrio templado se vuelve bolitas y no te cortan, pero es un vidrio de esos que son crudos o que tienen laminado o algo. Salen unas tejas de vidrio que te pueden cortar y afectar muchísimo más, ¿no? Sí, así es. Mediante el diseño y la arquitectura puede analizar muy bien el tipo de materiales que estamos Exacto. usando, cómo se comporta a la resistencia. Cuando ya no tiene resistencia, el material se fractura, se craquela, no puede ocasionar daño, sí puede ocasionar daño. Todo eso entra dentro del diseño de nuestra área, que es la arquitectura, siempre y cuando es importante saber dónde estamos construyendo, para qué estamos construyendo y qué queremos en nuestra seguridad. Y es importante también mencionarle a los televidentes que hay que seguir todas estas fuentes importantes que siempre difunden esta información de manera con credibilidad, como es el SINAPROC, el Instituto de Geociencia, la Universidad de Panamá también, estos estamentos de seguridad que siempre están ofreciéndonos estos consejos y estas medidas de seguridad para accionar en momentos de una catástrofe natural. Sí, así es. Hay que dar seguimiento a estas organizaciones que nos mantienen informados. Por ejemplo, en Chiriquí, que ocurren sismos en magnitudes no tan fuertes, siempre se nos informa el tipo de y dónde se generó el epicentro de este movimiento. Y es importante estar informados para tener la comunicación con tus familiares, con tu entorno, de prevenirlos. Hoy está ocurriendo pequeños sismos, pequeños temblores, estar alerta, tomar las medidas. Esa comunicación es muy importante porque te mantiene alerta ante estos desastres. Y como chiricano, Juan Pablo, quisiera preguntarte, muchos dicen, los chiricanos ya están acostumbrados a los temblores, para ellos es normal, pero siempre hay que estar alerta, ¿no? Sí, sin duda. Mira, allá es frecuente. Yo tuve 2 años en Chiriquí, tengo 6 meses de regresar a la ciudad y sin duda, normalmente 3 a 4 movimientos sísmicos en áreas como Paso Canoas, Bocas del Toro, que está muy Sí. cerca de Chiriquí, Veraguas, Puerto Armuelles, son zonas donde sismo es muy frecuente. Y sí, han ocasionado problemas en viviendas, en casas. Gracias a Dios, nada que lamentar, pero sí, tenemos que estar preparados. Y esas provincias saben que esto es necesario. Ah, muy bien, Juan Pablo. ¿Qué tal si vamos a una pausa para comerciales y luego vamos a ver una cápsula de manos a la receta y regresamos con más de la mesa? No se vayan, ya volvemos. Hoy les presento una manera fácil y deliciosa de hacer un bizcocho o volteado de piña. Los ingredientes para el caramelo son los siguientes: 170 gramos de azúcar morena, 45 ml de jugo de piña, 45 gramos de mantequilla sin sal. Ingredientes del bizcocho: 250 gramos de harina de maíz, 80 ml de aceite de oliva extra suave o de girasol, 180 gramos de azúcar morena, 3 huevos, 2 cucharadas de polvo de hornear, 80 ml de leche deslactosada, 60 ml de jugo o pulpa de piña, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de nuez moscada en polvo, una cucharadita de esencia de vainilla y pizca de sal. Ingredientes para decorar: 4 rodajas de piña, 4 rodajas de piña deshidratadas, flores comestibles opcionales. El proceso de elaboración es el siguiente. Preparamos el caramelo de la base integrando en un sartén a fuego medio jugo de piña, azúcar morena y mantequilla. Cocinamos a fuego bajo hasta el punto de caramelo. Luego, verter en el molde redondo de hornear de aproximadamente 8 pulgadas. Colocamos aproximadamente 4 rodajas pequeñas de piña fresca y dejamos enfriar este molde. Mientras tanto, vamos a unificar en una batidora los huevos, azúcar morena, vainilla, aceite de oliva y luego continuamos con el jugo o la pulpa de piña, la leche deslactosada, la pizca de sal, harina de maíz que es libre de gluten,
canela, nuez moscada, polvo de hornear. Integramos hasta crear una masa consistente. Luego esta mezcla la vamos a añadir sobre el molde de hornear, con el caramelo y las rodajas de piña que están en la base. Y luego horneamos durante 45 o 50 minutos. Cuando esté doradito el bizcocho lo retiramos del horno, dejamos refrescar 5 minutos y damos la vuelta. Desmoldamos en caliente para que el caramelo se desprenda fácil. Ahora decoramos con rodajas de piñas deshidratadas, flores comestibles, un toque de láminas de oro comestibles y luego servimos y disfrutamos. Buen provecho y manos a la receta. Y continuamos con más de A la Mesa, con esta amena conversación en compañía del arquitecto Juan Pablo Ortega. Estamos hablando ahora en esta sección, Juan Pablo, sobre el respeto a las normas de construcción. ¿Qué tan importante es el respeto a las normas de construcción, por ejemplo, de estas grandes inmobiliarias que crean estas urbanizaciones, por ejemplo, de interés social? Muy importante porque para mí es una de las normas que salvan vidas. Claro. ¿Por qué? Porque es la parte estructural lo que soporta la casa, lo que le da firmeza a nuestras viviendas. Muchas veces pensamos erradamente de que crear viviendas de interés social quizás es bajar el nivel de la calidad de los materiales, crear propuestas o tipologías arquitectónicas que son como un poco inferiores, pero creo que es igual de importante tener una vivienda segura, confortable y que abastezca las necesidades de la población, ¿no? Así es, Gabo. Es muy importante y sin duda las viviendas de interés social nos ponen a prueba a todos los profesionales que estamos en el ámbito, ¿no? Tienen que ser casas siempre muy seguras, muy pensadas para ese sector y de nuevo, siempre y cuando estemos asesorados con los profesionales idóneos del área. Vamos a hacer un ejercicio aquí, Juan Pablo. Vamos a hacernos cuenta de que vamos a recibir nuestra propiedad, nuestra casa. Cuando llegamos, tenemos que ser muy observadores. Si no podemos contar con un profesional idóneo, con un arquitecto que pueda hacer la inspección para recibir la vivienda, ¿qué aspectos fundamentales tú observas al momento de entrar a una vivienda? Lo principal, ver si hay fisuras. Okay. Y ver qué tipo de fisuras. ¿Qué tipo de fisura, cierto? Porque no todo tipo de fisura quiere decir que es un tema de daño estructural. ¿Nos puedes ahondar en este tema? Claro que sí. Hay fisuras por repello, que son fisuras superficiales, que eso puede ser por el fraguado, claro, del concreto, que no se humedeció bien. Otros factores también hay fisuras por asentamiento. Muchas veces inclusive se ven en los revestimientos de las viviendas. Sí. Se ven fracturas en las baldosas o se ven fracturas también en el piso, en las paredes. Son las más comunes dentro de las viviendas. Ya si vemos una fisura que es más o menos de 1 centímetro, que va por toda la columna o por toda la losa, ya hay un tema estructural. Ya eso genera una alerta y definitivamente lo tienes que comunicar a tu promotora o a tu constructor o al contratista para que te explique qué está sucediendo o mejorar. Probablemente hay temas que se pueden mejorar o subsanar. Claro. Y cuando hablamos de temas de asentamientos, uno de los aspectos más visibles es que el piso se levanta. Por eso cuando yo voy a hacer una inspección de una vivienda para recibirla, yo lo primero que voy como con un palito o una moneda la tiramos en la baldosa para ver si suena bofe o si suena bien firme. Ya nos damos cuenta que el piso está en buenas condiciones, ¿no? Es un mecanismo. Así es, sí. Y muchas veces es que la pieza también está mal puesta, no se le pone buena lechada, no está bien compactada. Hay muchos factores, por eso es importante revisar bien las propiedades antes de entregarla y es responsabilidad del idóneo entregar las viviendas en óptimas condiciones. Normalmente estas cosas no deben pasar, pero generalmente en el proceso de entrega de una vivienda, con el tiempo se van realizando los asentamientos de la propiedad, se van viendo pequeñas fisuras. Normalmente no son cosas graves, pero son cosas que sí se deben de comunicar para que el idóneo verifique en sitio.
Y aquí, Juan Pablo, sale un tips que le podemos dar a los televidentes, por lo menos a las damas, cuando vayan a ver esta inspección de los pisos, vayan a hacer en tacones. En los tacones hacen clac, clac, clac en la baldosa y ustedes se van a dar cuenta. O lleven una moneda, la tiran sobre algún punto en la baldosa que ustedes sientan que está como que medio raro y ahí se van a dar cuenta con el sonido si está en buenas condiciones o si se está asentando. Creo que son parte de los consejos que les podemos dar también. El tema ver lo del repello también es fundamental, de humedad o filtraciones que también pueden existir. También, Juan Pablo, esto deteriora las estructuras. Correcto, así es. También muchas veces hay garantías en temas de plomería. Sí. A veces las salidas de agua no te funcionan bien. Las tuberías también muchas veces están obstruidas. Esto genera problemas dentro del hogar, pero son subsanaciones menores. Claro. Además de estas inspecciones, cuando estamos recibiendo una vivienda, vemos también la parte de los muebles fijos, por lo menos muebles de cocina, de baño, walk-in closet, que esté también de acuerdo a las normas estructurales, también que no afecten a una viga o una columna. Eso es fundamental también dentro de todo esto. Sí, correcto. Normalmente el mobiliario muy importante dentro de una vivienda es el equipamiento muy funcional para las personas que la habitan. Siempre es necesario revisar y verificar que esté todo bien construido y en funcionamiento. Juan Pablo, hay un mito que estuvo también en el debate, ahora que ahorita hay tanta información que está saliendo de esta situación que ocurrió en Venezuela, de que muchas personas trataron de salir de su apartamento y las puertas se bloqueaban con ese movimiento fuerte. Después de que ha pasado por un movimiento fuerte, que tú no dices que hay que quedarse en el momento resguardándose bajo de algo y después salir. ¿Qué pasa en este momento donde tú tratas de abrir la puerta y está trancada? Primero debes comunicarte para poder ver si tienes personas a tu alrededor o cercanas que te puedan brindar apoyo con organizaciones de rescate. Claro. Segundo, si no te puedes comunicar, ver de qué manera puedes salir de tu vivienda. De repente tienes una ventana, tienes una apertura de una puerta exterior, una puerta de emergencia, una segunda salida, pero siempre manteniendo la calma. A veces las puertas se enganchan con el tema del movimiento. Exacto. Y queda como trabado la manigueta. Y por eso es la importancia de las puertas de emergencia, como acabas de mencionar, que tienen un marco específico, ¿no? Exacto, sí. Sin duda. Y más se ve en los edificios, ¿no? Que tenemos salidas de emergencia, escaleras de emergencia. Y lo bueno de las propiedades es que normalmente las casas tienen 2 accesos o 3 accesos. La entrada principal, una salida trasera o una entrada por la cocina. Y acaba de mencionar del tema de las escaleras, las entradas y demás. Dentro de un edificio de apartamento, para ti o a tu criterio, ¿cuáles son las zonas más reforzadas en tema estructural que pueden ser como más resistentes y quedar de pie firmes al momento de un terremoto? Donde están ubicadas las columnas, vigas. Donde hay columnas, hay vigas. Tienes que acercarte a esos elementos estructurales y tendrás muchas probabilidades de proteger tu vida. Y la parte que es considerada también como la columna vertebral de los edificios, que es la zona de ascensores y escaleras, por el tema del acero que lleva toda la estructura de toda esa zona también, ¿no? Así es, los ascensores queda prohibido utilizarlo una vez haya un movimiento sísmico. Lo único que puedes utilizar como una salida son las escaleras de emergencia. Y son bien reforzadas. Exactamente, y una vez pasado el siniestro. Claro, y es importante también que no puede ocasionar tanto problema el mismo sismo al inicio, sino también las réplicas pueden ser igual o peores que el movimiento sísmico, porque hay estructuras que quedan débiles y que con las réplicas ya se desmoronan. Así es, así es. Por eso es que hay que guardar unos minutos en un área segura para poder salir con calma y ver las posibilidades donde puedes salir, o si tienes la opción de comunicarte con algún familiar o alguna entidad que pueda brindarte el apoyo. Y hablando de brindar el apoyo, creo que muchas personas se salvaron con esta alerta sísmica que les llegó a sus teléfonos o smartphone, por ejemplo, desde una plataforma que todo sintió las vibraciones de diferentes celulares que estaban en esa zona y les llegó esta alerta. En Panamá no tenemos todavía esta plataforma
que salvó muchas vidas en Venezuela, pero existen también muchas aplicaciones que podemos descargar en nuestro teléfono y creo que vale la pena hacer una prueba aquí para que vean que ustedes pueden descargar plataformas que les van diciendo los diferentes sismos que hay en la región y ustedes pueden ver desde su teléfono alertas que existan. Entonces es importante tener todos estos conocimientos para que se vea de que podemos tener como un recurso a nuestra disposición en momentos de caos, de cuando ocurre un momento sísmico, ¿no? Sí, muy bueno el apoyo y apoyarse con la tecnología. Claro. Sin duda esa es una herramienta fundamental que tenemos inclusive en nuestras manos para poder salvaguardar nuestras vidas. Y también estar atento a todos los informes que el SINAPROC está siempre brindándonos, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y a todos estos estamentos de seguridad que tratan de salvaguardar la vida de los panameños. ¿Qué tal si vamos a ver una cápsula de nuestro especialista Manuel Hidalgo y regresamos con más de A la Mesa? Vamos y ya volvemos. Las pérdidas duelen, pero también de ellas se aprende. En el budismo Zen, en Japón, hay dos términos súper importantes. El primero es Satori, que es el crecimiento consciente. Es el crecimiento a través de la lectura de un libro, de un curso que tomaste, de algo que aprendiste. Pero, por otra parte, está un segundo término, que es Kensho. Kensho es el despertar de tu conciencia a través del dolor, a través del fallecimiento de un familiar, a través de la pérdida de tu negocio, a través de la pérdida de una relación, a través de la pérdida de algo muy pero muy importante para ti. Y a raíz de eso, de esa pérdida que tuviste, aprendiste, te volviste resiliente, creciste, avanzaste y jamás te detuviste por tus sueños. De eso se trata la vida. La vida se trata de crecer, de aprender y de seguir avanzando, sin importar lo que te suceda. Siempre visualizando qué es el crecimiento que quieres tener, a dónde quieres llegar y a cuántas personas quieres impactar con él. Hay un mentor mío que dice, a veces se gana, a veces se aprende, pero nunca, nunca se pierde. Y estamos de regreso con más de La Mesa, ahora en compañía de un amigo de la casa, de Manuel Hidalgo, quien nos va a hablar sobre su experiencia, que estuviste hace poco en Venezuela, ¿verdad, Sí, Manuel? así es. ¿Cómo ha sido este contraste de lo que dejaste allá en Caracas y las imágenes que ves a través de las redes sociales y de los canales de televisión de lo acontecido? Bueno, Gabo, muchísimas gracias primero por el espacio. Creo que es súper importante en este momento porque todos estos espacios para lo que está viviendo mi país simplemente lo que hacen es abrir mensajes de esperanza o dan mensajes de esperanza que realmente en este momento los venezolanos no lo necesitan mucho. Mira, en comparación a como yo fui aproximadamente para el mes de marzo, entre abril y marzo, había un movimiento bien esperanzador. Sí. Venezuela es un país que viene de 27 años de procesos bien fuertes y dolorosos ahora, aconteciendo lo que es la tragedia que hay en La Guaira y en Caracas y en algunos otros sectores del país. Realmente siento que abre una brecha importante para lo que era Venezuela y para lo que puede llegar a ser. Sé que en este momento hay muchas familias que están viviendo momentos bien difíciles porque sí, no es fácil perder a un familiar y mucho menos personas que perdieron no solamente un familiar, sino padres que a lo mejor perdieron a su esposa, a su hija, a su mamá, sí, a su núcleo completo. Sus propiedades, todo. Es correcto, entonces, ¿qué piensa la gente? O sea, ¿cómo piensa la gente después de ahí? La diferencia en cómo yo la vi a cómo se está viendo ahorita, obviamente es como decir, lo estás haciendo bien, pero siento que tienes que pasar por algo que te haga abrir los ojos para seguir creciendo. Y yo siento, en un tema espiritual, siento que eso es un poco lo que le está pasando a Venezuela. Es como esa reencarnación que debe tener. ¿Cómo pueden recuperarse las personas de este golpe tan fuerte en la parte emocional, ¿no? Y la comunicación con los demás? Mira, es importante entender que en este momento tienes que escucharte. Es importantísimo. Entender que eso que estás sintiendo, que estás viviendo, los dolores o los miedos que están en tu cabeza, necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y tú no eres psicólogo. Si tú estás pasando por esto, tú no eres psicólogo. Tú no puedes ser tu propio psicólogo, no te puedes terapiar a ti. Sí. Necesitas una ayuda profesional. Claro. ¿Por qué? Porque tengo conocidos, Gabo, que vivieron el temblor
no desde que se les cayó una propiedad, simplemente lo vivieron, pero obviamente la relación de lo que ocurrió mientras ellos estaban en su apartamento, el movimiento, y ahora lo relacionan con todo lo que se vivió, los fallecidos, las muertes. Hay personas que dicen, Manuel, me da miedo salir de mi apartamento. Claro. Se ve la magnitud de lo acontecido. Exactamente, ¿no? Puedo bajar o no puedo dejar a mis padres solos aquí porque me da miedo bajar y que haya un temblor y yo no poder ayudarlos. Entonces, de manera inconsciente nos empezamos a limitar a vivir. Empezamos a limitar nuestra vida. No queremos ir a algún lugar, no queremos salir. Si tenemos un emprendimiento, algún negocio digital, dejamos de hacerlo. Me pasó en lo que ha sido el proceso desde lo que ocurrió en la tragedia hace una semana a la fecha de hoy. Mis redes sociales o mi negocio siento que ha mermado mucho por mi parte. ¿Por qué? Porque no me siento bien. No me siento bien y está bien no sentirse bien. Así es. Eso es principal. Pero tampoco está bien quedarse con esa sensación de no lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que las personas que fallecieron desde allá arriba deben querer que los que quedaron aquí en la tierra puedan seguir cumpliendo sus sueños. Así es, Manuel. Y además de este apoyo psicológico que acabas de mencionar, ¿de qué manera podemos nosotros mismos ayudarnos a salir de este caos o colapso que hemos tenido, de este shock emocional? Ok, mira, primero es identificar qué es lo que te está dañando, que te está generando ese miedo. Okay. Si tú, por ejemplo, tienes miedo a salir, ok, no salgas tan lejos, pero darte el lujo de salir así sea al parquecito más cercano de tu casa. Por supuesto. Y de manera creciente ir avanzando. Es como ir adaptándote otra vez a hacer normalidad. Exactamente, poco a poco llegando a la normalidad. No puede ser de golpe, no puede ser como que, bueno, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a lo más lejos. No, voy tanteando mientras me vaya sintiendo cómodo, pero por favor, no te quedes en casa. ¿Cómo se vive esa catástrofe desde afuera? Como venezolano o estas diásporas que están en diferentes partes del mundo, sentirse impotente, que no puede hacer más de cosas que ustedes quisieran, Claro. ver a su población sufrir allá. Mira, me pasó en el momento en que yo veo la noticia, yo estaba en un hotel, Ajá. me estaba bañando en la piscina, llego a la habitación y lo que veo son las redes sociales y ese es el primer impacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la mente dice, yo estoy aquí en una piscina y ahí hay un caos. Al día siguiente es cómo aporto. Será en dinero, pero entonces el dinero no me hacía sentir que estaba aportando lo suficientemente bien. Era como, ¿qué más puedo hacer? Y decidí irme a Latillo, al municipio, a ayudar y a ser voluntarios en cómo organizar las cajas que se iban a mandar, en la parte de logística como voluntario. Y aquí descubrimos que hay un gran apoyo humanitario Sí. de toda la comunidad panameña de diferentes partes del mundo también, que se fueron y llenaron estos lugares de acopio Sí. con tanto apoyo hacia ellos. Mira, la organización que yo vi aquí en el municipio, no tuve la oportunidad de ir a otros centros de acopio, solamente fui para el municipio y créeme que yo le agradezco mucho a los panameños porque la organización que hubo en esos días, mientras organizábamos cajas, no eran solamente venezolanos. O sea, estábamos hablando de que era un conjunto, era una liga, era panameños y venezolanos organizando y llevando y ayudando, y para mí fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque nos sirve de enseñanza no solamente a nosotros como país Venezuela, sino a cada uno de los países que nos rodean. El saber que no estamos solos. Gracias, Manuel, por darnos todas estas palabras de aliento, toda tu experiencia desde acá, de otra visión. Y vamos a continuar con más de estos temas que hemos abordado aquí, de la importancia de la arquitectura y de estar preparados para estos desastres naturales. Vamos y regresamos con más de la mesa. Muchísimas gracias, Gabo. Los terremotos no se pueden evitar, pero sí podemos reducir sus consecuencias. La prevención comienza mucho antes de que la tierra tiemble. Empieza cuando diseñamos, planificamos y construimos con responsabilidad. Porque una buena obra no solo protege una inversión, protege lo más valioso, la vida. Bueno, Juan Pablo, después de haber conversado con Manuel Hidalgo sobre la situación que se ha vivido en Venezuela, vamos a retomar este tema de la importancia de la construcción en Panamá y sobre todo el respeto a las normas de desarrollo urbano. ¿Cómo visualizas tú la construcción de Panamá de aquí a unos 50, 30 años? Más pensada para las personas, para la seguridad y para el confort. Claro, eso es fundamental, seguridad y confort, que creo que son como aspectos sensitivos que siempre las personas están como atentos a esto para que se cumpla y vivir tranquilo, ¿no? Que es lo que queremos todos. Así es, Gabriel. Tenemos que seguir pensando en mejorar con tecnología, con diseño,
con lo que ya las naturalezas nos han estado manifestando, que debemos siempre actuar antes de que sucedan estos desastres. Según tu criterio, ¿qué aspecto debe aprender Panamá de esta situación que han vivido países como Venezuela recientemente? Que necesitamos educarnos, mejorar el diseño, estar más atentos en la construcción para que se cumplan todas las normativas. La responsabilidad, ¿tú consideras que es en conjunto tanto de las autoridades como de las personas para lograr esto? Pienso que sí, porque en nuestra área hay muchas personas que nos tenemos que relacionar para poder desarrollar estas obras. Y creo que también es importante, sumado a lo que tú dices, Juan Pablo, de que debemos también involucrar un poco más a la tecnología. Creo que los avances tecnológicos nos facilitan muchísimo dentro de no solamente la construcción, sino las alertas oportunas para evitar daños superiores en este tipo de desastres naturales que, si bien es cierto, no estamos preparados porque no sabemos cuándo llega, cuándo se presenta y cuál es la magnitud, sí podemos sopesar un poco esta situación a través de la utilización de la tecnología. Y encaminado en este aspecto, Juan Pablo, ¿qué consejo desde la perspectiva de un arquitecto le darías a las personas al momento que van a realizar una casa o que piensan comprar una propiedad? Ver bien dónde quieren comprar, ir al lugar con un ingeniero, con un arquitecto que les analice el sitio, que les diga los pros y los contras antes de inclusive comprar una propiedad, una casa o un terreno. Aquí es importante apoyarse de un profesional idóneo, ¿no? Exactamente, eso va a salvaguardar tu vida y tu inversión. De tus viajes y de cosas que has visto a través de redes y de plataformas digitales, ¿cuáles consideras que son los países como que tú ves que están como preparados estructuralmente para asumir estos retos de accesibilidad y de atención a terremotos? Bueno, sin duda tendría que mencionar Japón. Claro, es una Japón, potencia en esto, ¿no? Japón nos da clase de esto, pero de nuevo, han ocurrido tantos siniestros de esta magnitud que ellos han aprendido y Exacto. se han preparado. Tenemos que tomar ejemplo de estos países. Chile creo que también ya se está preparando y tiene edificios especiales para este tipo de siniestro. México también tiene un par de edificios y de esos países tenemos que aprender, tenemos que asesorarnos de ellos y tenemos que nutrirnos porque es importante seguir avanzando en esa materia. Pablo, ya que nos has brindado tantos consejos sobre el ámbito de la arquitectura, quisieras que nos brindaras un último consejo para aquellas personas que desean estudiar e incursionar en la arquitectura. Mi consejo sería que persistan, que sigan estudiando, que tengan mucha paciencia, mucha resiliencia y mucha actitud. Que cada desafío los impulse a seguir con más fuerza. Y no solamente en la arquitectura, en cualquier profesión es importante ser así y seguir hacia adelante, solucionar todos los problemas que tengamos, superar los obstáculos y esto nos hace más fuertes y mejores profesionales. Juan Pablo, ¿qué tal si nos compartes tu red social para que aquellas personas interesadas en ver tus consejos también te puedan seguir y preguntarte más detalles sobre la importancia de la arquitectura? Claro que sí, mi red social en Instagram, Juanpa18, juan.pa.18 y estoy en Facebook como Juan Pablo Ortega. Y recuerden seguir también nuestras plataformas digitales @alamesa.tv. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y también pueden seguir este y demás episodios a través de nuestro canal de YouTube, A la Mesa, el podcast. Esto ha sido todo por hoy, Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta gran cantidad de consejos. Y nos vemos en un siguiente episodio de A la Mesa, aquí por Hispania, la ventana del talento nacional. Hemos finalizado el episodio de hoy. Los esperamos en un próximo programa de A la Mesa,